Hola, buenas. El día de hoy les hablaremos sobre la determinación de contaminantes en agua 2, donde le explicaremos los tipos de técnicas analíticas para la detección de contaminantes en agua y haremos énfasis en la normativa que rige acá en Colombia. El grupo está conformado por Gilberto Manrique y mi persona, Amparo Pérez. Bueno, para empezar es importante tener en cuenta que el monitoreo de la calidad del agua es esencial para la protección de la salud pública, los ecosistemas acuáticos y el desarrollo sostenible. Las fuentes hídricas pueden contaminarse por actividades domésticas, agrícolas, industriales y mineras. Para ello, se requieren técnicas analíticas confiables que nos permitan identificar y cuantificar los contaminantes químicos, físicos, biológicos y microbiológicos. En Colombia, la regulación está definida por el Ministerio de Salud y Protección Social junto al Ministerio de Ambiente, está estableciendo límites y procedimientos obligatorios para garantizar que el agua sea segura para el consumo humano. ¿Por qué es importante identificar los contaminantes del agua? Bueno, la detención de contaminantes en el agua no solamente protege la salud humana, sino que también es esencial para preservar la integridad de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Muchos contaminantes, especialmente los químicos, no alteran perceptiblemente el aspecto del agua, es decir, no generan cambios visibles en color, olor o sabor, pero pueden estos tener efectos acumulativos y muy severos a largo plazo, ya que sustancias como los metales pesados, ya sea el plomo, el mercurio, los nitratos y los pesticidas, son ejemplos de contaminantes que, aun en bajas concentraciones, pueden producir daños neurológicos, reproductivos o cancerígenos. Asimismo, la presencia de microorganismos patógenos como la salmonela o virus entéricos representan un riesgo directo de enfermedades gastrointestinales, infecciones y brotes epidémicos. En el contexto colombiano, es bueno tener en cuenta que muchas poblaciones rurales y semiurbanas carecen de sistemas eficientes y de tratamientos de aguas, y estas dependen de fuentes superficiales o pozos. El análisis periódico del agua se convierte en una medida preventiva vital para la salud pública. Estas evaluaciones permiten anticipar riesgos, diseñar estrategias de intervención y garantizar el derecho fundamental, el acceso al agua segura. Bueno, ahora que ya tenemos esto claro, eh, les voy a hablar sobre los tipos de técnicas analíticas para la detención de contaminantes. Las técnicas analíticas aplicadas a la calidad del agua se seleccionan según el tipo de contaminante, la precisión requerida y el contexto del análisis, ya sea rutinario, emergente o investigativo. Estas técnicas se dividen comúnmente en tres grandes grupos, que son físico-químicas, técnicas biológicas o ensayos y técnicas microbiológicas. Bueno, las técnicas físico-químicas están, están, estas constituyen el núcleo del análisis cuantitativo del agua. Son utilizadas para determinar con exactitud la concentración de iones, metales, compuestos orgánicos y otras sustancias disueltas suspendidas. También permiten determinar propiedades generales como el pH, la conductividad, la alcalinidad o la turbidez. Estas mediciones se comparan con los valores máximos permisibles definidos por la normativa colombiana, como lo son la resolución 2115 de 2007. Son esenciales en los laboratorios de control de calidad de plantas de tratamiento, estudios ambientales y análisis forenses de contaminación. Las principales técnicas físico-químicas, tenemos de primera el espectrofotometría UV visible, que es utilizada para detectar sustancias que absorben el espectro ultravioleta o visible, como nitratos, nitritos y compuestos orgánicos. Es muy útil esto en estudios de eutrofización en embalses o ríos contaminados con nutrientes. Luego tenemos cromatografía de gases, que es una técnica de alta precisión que permite identificar y cuantificar compuestos volátiles como pesticidas, disolventes orgánicos
hidrocarburos y subproductos industriales. Pues esta es muy usada en las zonas agrícolas e industriales. Eh, Cromatografía líquida de alta resolución. Esta es indicada para el análisis de compuestos no volátiles como herbicidas, fármacos, antibióticos, y esta es empleada pues, en muchos estudios de contaminación farmacéutica y en análisis de residuos de medicamentos. Espectrometría de absorción atómica permite la detección precisa de metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico o el cobre. Estas técnicas pues, son fundamentales para evaluar la contaminación mineral, industrial o de fuentes geológicas naturales. Y por último tenemos las técnicas electroquímicas que incluyen electrodos selectivos para la medición directa del pH, el oxígeno disuelto, el potencial redox y el cloro libre. Eh, Son portátiles, económicas y muy útiles para el monitoreo en campo o inspecciones rápidas. Ahora les voy a hablar sobre las técnicas biológicas o los bioensayos. Estas, a diferencia de las técnicas físico-químicas, pues los bioensayos no se enfocan en identificar sustancias específicas, sino más que todo en evaluar el efecto tóxico total de una muestra de agua sobre organismos vivos. Estas pruebas permiten detectar contaminaciones complejas, incluso cuando no se conoce la naturaleza exacta del contaminante. Un claro ejemplo típico de bioensayo sería los ensayos con peces o embriones de pez cebra. Acá se analiza el desarrollo embrionario frente a la muestra de agua contaminada. Estos ensayos pues, permiten estimar la toxicidad aguda o crónica y son muy útiles cuando se sospecha de contaminaciones mixtas o cuando los análisis químicos no muestran concentraciones preocupantes, pero hay evidencia de daño biológico. Bueno, las técnicas microbiológicas. El análisis microbiológico pues, es esencial en el contexto colombiano, ya que gran parte de las enfermedades transmitidas por agua están relacionadas con la contaminación fecal. Estas técnicas permiten detectar la presencia de bacterias indicadoras de contaminación, así como de patógenos específicos. Las técnicas microbiológicas más comunes son la filtración por membrana, pues que permite aislar y contar las colonias de coliformes totales pues, en muestra de agua. Esta es una técnica obligatoria en el monitoreo del agua potable. También tenemos la técnica del número más probable. Este es un método estadístico basado en la fermentación de tubos múltiples, útiles para las pequeñas poblaciones rurales, pues sin acceso a laboratorios avanzados. Y tenemos el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta pues, es una técnica más moderna de la biología molecular que detecta material genético de virus, bacterias o protozoos patógenos, ya sea como la Giardia o el norovirus. Aunque esta es un poquito más de uso limitado por los costos, pues se aplica en investigaciones y la vigilancia intensiva. Bueno, teniendo ahora claro cada técnica, es bueno tener en cuenta que la determinación de los contaminantes en el agua representa una combinación entre ciencia aplicada, tecnología de laboratorio y la regulación sanitaria. El uso de técnicas analíticas apropiadas pues, no solo permite conocer la composición del agua, sino que también actuar para proteger la salud de la población. En Colombia, pues estas herramientas son especialmente importantes para reducir desigualdades, evitar brotes epidemiológicos y preservar la calidad de las fuentes hídricas frente al crecimiento urbano, la actividad agrícola y los efectos del cambio climático. A continuación los dejo con mi compañero Gilberto que les va a hablar sobre la normativa para la calidad del agua en Colombia. Bueno, tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Gilberto Manrique. Ahora les voy a hablar un poco sobre la normativa para la calidad del agua en Colombia.
Colombia ha establecido un marco legal robusto y especializado para garantizar la calidad del agua destinada al consumo humano. Este conjunto de normas no solo fija límites a los contaminantes, sino que también define cómo debe ser monitoreada, controlada, tratada y reportada el agua en todo el territorio nacional. Estas regulaciones, aunque basadas en principios técnicos internacionales, han sido ajustadas a las realidades sociales, ambientales y económicas del país. Eh, Principalmente tenemos la resolución 2115 de 2007, que marca parámetros microbiológicos, físicos y químicos. La resolución 2115 de 2007 es la norma principal que establece los requisitos de calidad del agua para el consumo humano, incluyendo los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, los límites máximos permitidos, las frecuencias de muestreo y los criterios de actitud sanitaria del agua. Tiene como objetivo garantizar que el agua suministrada a la población cumpla con condiciones sanitarias mínimas que no representen riesgo para la salud. En los parámetros establecidos tenemos los microbiológicos, y con 0 NMP por 100 mililitros en Escherichia coli y eh, 0 NMP por 100 mililitros en califormes totales en redes con desinfección. En los parámetros físicos, turbidez menor o igual a 2 UNT, color aparente menor o igual a 15 unidades, olor y sabor aceptables, es decir, sin alteraciones. En los químicos, el pH debe estar entre 6.5 y 9.0. El cloro residual libre debe estar entre 0.3 y 2.0 miligramos por litro. El nitrato NO3 menos menor o igual a 50 miligramos por litro. En plomo menor o igual a 0.01 miligramos por litro. En hierro menor o igual a 0.3 miligramos por litro. En flúor menor o igual a 1.5 miligramos por litro. Eh, una aplicación práctica: los laboratorios certificados deben utilizar métodos estandarizados para realizar los análisis. Por ejemplo, para medir califormes se aplica la filtración por membrana, y para cloro libre el método DPD. Como segunda normativa tenemos el decreto 1575 de 2007. Es el decreto marco que establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano en Colombia. Complementa a la resolución 2115 al definir los roles, mecanismos de vigilancia y obligaciones de los actores del sistema. Tiene como objetivos: proteger la salud de los consumidores mediante una gestión integral del recurso hídrico, coordinar las acciones entre prestadores del servicio, autoridades sanitarias y entidades de control, establecer procedimientos ante eventos de contaminación o emergencia sanitaria. Como elementos claves tenemos el Plan de Gestión del Riesgo de la Calidad del Agua, PEGAR. Cada prestador de servicio debe tener un PEGAR que identifique peligros naturales o antrópicos, defina planes de acción
medidas preventivas y protocolos de respuesta. Eh, este decreto eh, indica responsabilidades claras a los prestadores de garantizar tratamiento, monitoreo y entrega segura del agua, a las autoridades sanitarias de vigilar y analizar y reportar, a los laboratorios que deben estar certificados y operar con trazabilidad. Las normas técnicas colombianas, bueno, como por así decirlo, una tercera parte de la normativa tenemos las NTC, las normas técnicas colombianas. Son el respaldo técnico de los métodos analíticos reconocidos por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC. Aunque no tienen rango de ley por sí mismas, son obligatorias cuando son citadas por normas legales como la Resolución 2115. Las principales NTC aplicables son la NTC 4897, que es la detección de califormes totales y E. coli por filtración por membrana. La NTC 3704, que es la determinación de nitratos mediante espectrofotometría. La NTC 3903, métodos físico-químicos estándar para la evaluación del agua. La NTC 1063, método colorimétrico para cloro residual libre (DPD). Estas normas aseguran que los resultados sean comparables y reproducibles y válidos legalmente. También evitan errores que podrían poner en riesgo a la población. La normativa colombiana sobre la calidad del agua es técnica, completa y en muchos aspectos alineada con estándares internacionales. Su correcta aplicación ha evitado crisis sanitarias mayores, aunque todavía existen desafíos en la cobertura, vigilancia y cumplimiento, especialmente en zonas rurales. En Colombia, la calidad del agua está regulada por normas técnicas que buscan proteger la salud pública. Entre los distintos tipos de contaminantes que pueden encontrarse en el agua para el consumo humano, los nitratos son uno de los más relevantes desde el punto de vista químico y sanitario, especialmente en zonas agrícolas. ¿Qué son los nitratos? Desde la química general, los nitratos NO3- son iones poliatómicos formados por un átomo de nitrógeno central unido a tres átomos de oxígeno. Químicamente son solubles en agua, no tienen color ni olor, ni sabor perceptible. Los nitratos provienen principalmente de fertilizantes nitrogenados usados en agricultura, como el nitrato de amonio, urea y nitrato de potasio. También puede generarse por descomposición de materia orgánica, infiltración de aguas residuales o lixiviados de vertederos. ¿Cómo se detectan los nitratos? En laboratorio, los nitratos se detectan por métodos físico-químicos, generalmente mediante espectrofotometría UV visible, utilizando reactivos que producen un color cuando reaccionan con los nitratos. Se utiliza el método de ácido sulfanílico más reactivo Gries. El resultado se compara con una curva de calibración para cuantificar el valor en miligramos por litro.
¿Qué establece la Resolución 2115 de 2007? Según el anexo 1 de la Resolución 2115 de 2007, la concentración máxima permitida de nitratos en agua para consumo humano es de 50 miligramos por litro, expresado como NO3-. Este límite está basado en estudios toxicológicos y se establece para prevenir efectos adversos en la salud humana, especialmente en niños menores de 1 año. Un caso aplicado: análisis de una muestra rural. Supongamos que un laboratorio departamental recibe una muestra de agua proveniente de un pozo rural ubicado en una zona agrícola de Boyacá. Al analizarla se encuentra una concentración de 65 miligramos por litro de nitrato. Comparando con la norma, la Resolución 2115-2007 permite un valor máximo de 50 miligramos por litro, superando este valor por 15 miligramos por litro. Como conclusión, el agua no cumple con los requisitos de potabilidad. Efectos en la salud. Desde la perspectiva química y biológica, cuando una persona ingiere nitratos en exceso, estos pueden reducirse a nitratos NO2- en el organismo, especialmente en el sistema digestivo de los lactantes. Esto produce un fenómeno conocido como metahemoglobinemia o síndrome del bebé azul. Esto porque los nitratos oxidan el hierro de la hemoglobina de hierro 2 a hierro 3, lo que impide que la hemoglobina transporte el oxígeno de manera eficiente. El resultado es una disminución del oxígeno en la sangre, lo cual causa una coloración azulada en piel y labios, y en casos graves puede ser mortal. ¿Qué exige la normativa en este caso? Ante una muestra que supera el límite permitido, la Resolución 2115 establece que el agua debe ser declarada no apta para el consumo. Se deben de tomar acciones correctivas inmediatas como tratar el agua con tecnologías como osmosis inversa o resinas de intercambio iónico, proveer agua alternativa mediante carrotanques o sistemas de filtración, informar a la población sobre los riesgos y restricciones de uso. Las autoridades sanitarias deben reportar el caso al sistema CIVICAP, Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable, y hacer seguimiento. El análisis de nitratos en agua no solo es un ejercicio técnico, sino una medida de prevención en salud pública. La química general permite entender los procesos moleculares detrás de un problema sanitario y la normativa colombiana brinda las herramientas para actuar. Este ejemplo evidencia cómo el conocimiento químico puede salvar vidas. Conclusiones: la calidad del agua para consumo humano es un tema de vital importancia, tanto para la salud pública como para la gestión ambiental, y su vigilancia exige una comprensión integral de aspectos técnicos, normativos y científicos. A lo largo del presente trabajo se ha demostrado cómo las técnicas analíticas y la normativa colombiana interactúan para garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con los estándares de potabilidad establecidos con base en criterios científicos y sanitarios.
En primer lugar, la aplicación de técnicas analíticas, físico-químicas y microbiológicas permiten identificar y cuantificar contaminantes presentes en el agua, incluso cuando no son perceptibles por los sentidos humanos. El uso de métodos validados como la espectrofotometría, la filtración por membrana, la titulación o el análisis colorimétrico proporciona datos confiables que permiten evaluar si un suministro de agua cumple o no con los requisitos legales establecidos. Estas técnicas son esenciales no solo para detectar sustancias potencialmente tóxicas, sino también para establecer tendencias de contaminación, evaluar la eficacia de sistemas de tratamiento y tomar decisiones fundamentadas desde el punto de vista técnico y sanitario. En segundo lugar, la normativa colombiana, liderada por la Resolución 2115 de 2007, el Decreto 1575 de 2007 y varias normas técnicas colombianas, constituye el marco legal y técnico sobre el cual se basa todo el sistema de vigilancia y control de la calidad del agua. Estas normas establecen los límites máximos permisibles para una amplia gama de parámetros microbiológicos, físicos y químicos, y definen la frecuencia de muestreo, los métodos de análisis y las acciones correctivas que deben tomarse en caso de incumplimiento. La normativa además asigna responsabilidades claras a los prestadores del servicio de acueducto, las autoridades sanitarias, los laboratorios y la comunidad, lo que permite una actuación coordinada frente a situaciones de riesgo. Es importante resaltar que este marco legal no solo busca cumplir con estándares internacionales, sino que está adaptado a las realidades geográficas, sociales y técnicas del contexto colombiano, lo que garantiza su aplicabilidad en diferentes territorios, desde grandes ciudades hasta zonas rurales dispersas. Este enfoque diferencial permite implementar mecanismos de control eficientes incluso en lugares con limitaciones tecnológicas o económicas. Finalmente, la integración entre el conocimiento químico y la normativa ambiental representa una herramienta fundamental para proteger la salud humana y el ambiente. La correcta implementación de estos mecanismos no solo previene enfermedades y reduce la exposición a sustancias peligrosas, sino que también fomenta una cultura de gestión del recurso hídrico basada en la evidencia, la prevención y la sostenibilidad. Por lo tanto, la formación en química general es clave para comprender a fondo los procesos que determinan la calidad del agua y contribuir desde la academia o el ejercicio profesional a un manejo más responsable y seguro de este recurso vital. Y por acá presentamos la bibliografía que fue utilizada en este ejercicio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAN, eh, bueno, entre otras, la Universidad Nacional de Colombia, Instituto Nacional de Salud, y fueron pues como las referencias bibliográficas usadas en este trabajo, y muchas gracias por su atención.